Los encontré en la cocina. Florencia estaba sirviendo café en una de mis tazas favoritas, una de cerámica azul que compré hace años en la feria artesanal de San Miguel de Allende. Tadeo estaba junto al refri, deslizando el dedo por su celular, como si hubiera vivido aquí toda su vida. Ninguno levantó la vista cuando entré. No sabíamos que ibas a regresar tan pronto, dijo Florencia, echándome una mirada por encima del hombro. Sin disculpas. Solo ese tono seco que usaba cuando no le interesaba fingir. Pensamos que primero nos instalaríamos y luego hablaríamos de los detalles. La miré fijo. Instalarse. Puso la taza en la mesa y se recargó en la barra con una sonrisa de esas que usan los vendedores de casas. Tadeo y yo platicamos. Tú ni siquiera tienes familia. Esta casa es puro desperdicio contigo. Tadeo ni se inmutó. Se habían mudado mientras no estaba. Mi chamarra seguía en la maleta, las llaves todavía en la mano. Ni siquiera había desempacado del retiro de 3 días que tomé en un pueblo cercano en las afueras de Querétaro. Fui ahí buscando paz, arte, tiempo para pensar. Pasé junto a ellos hacia la sala. Mis muebles estaban reorganizados. Cajas apiladas contra las paredes. La foto de Tadeo y yo, en su graduación de la universidad, ya no estaba en la repisa. En su lugar, un reloj dorado minimalista de Florencia y una frase enmarcada sobre el crecimiento de la familia. En mi recámara había camisas de hombre colgadas en mi closet, mis cosas arrinconadas como si fueran estorbo. No alcé la voz, no toqué nada. Regresé a la puerta principal y giré la cerradura. Un clic lento firme. Luego abrí mi celular. 3 números, marqué. Conectó. 911. ¿Cuál es su emergencia? Entraron a mi casa mientras no estaba, dije. No quieren irse. El operador pidió mi dirección. Se la di. Y cuando volteé hacia la cocina, otra vez vi que la sonrisa de Florencia titubeó solo lo suficiente para saber que por fin entendió que se había pasado de la raya. Pero ya era demasiado tarde. Esta casa no se construyó solo con dinero. Se levantó con cenas que me salté zapatos de segunda mano y cuadros vendidos en tianguis por apenas lo suficiente para la gasolina. Cada rincón guarda un recuerdo que me gané a pulso. No heredado, no prestado, ganado. Cuando Tadeo tenía 4 años, se dormía agarrando la orilla de mi blusa. Decía que así sabía que no me iba a ir. No teníamos mucho, pero teníamos eso constancia. Mantuve las luces encendidas, el agua corriendo y la despensa llena con lo que podía estirar. Hubo noches en que corregía planes de clases como maestra sustituta en la mesa de la cocina, mientras él coloreaba en pedazos de papel reciclado a mi lado. No había vacaciones, ni cheques de manutención. Solo yo, el trabajo, y un hijo que necesitaba creer que el amor podía ser callado y aún así valer. Compré esta casita el año en que Tadeo cumplió 12. No era gran cosa paredes descascaradas, una barda chueca, pero vi lo que podía llegar a ser. Pinté cada cuarto con mis manos. Lijé los pisos. Aprendí a reparar tablaroca con libros de la biblioteca municipal. Ese jardín que a Florencia le parece cursi. Ahí fue donde Tadeo enterró una caja de zapatos llena de dinosaurios de plástico y la llamó su museo, el mezquite del patio. Ahí construyó un fuerte de lectura con cobijas y cinta adhesiva. Una vez Florencia paseó por el patio y dijo: «Todo esto es muy nostálgico». Sin ofender, pero parece un lugar que se quedó atrapado en la infancia. Solo asentí. ¿Para qué defender algo ante alguien que solo veía metros cuadrados y precio de mercado? Pero ahora entiendo la crueldad detrás de ese tono. No era solo por la casa. Era por mí, por lo que construí, como si no valiera la pena conservarlo. Ese día me quedé en el pasillo viendo a Florencia caminar de cuarto en cuarto, con su celular, tomando fotos. «Habrá que pintar de nuevo», murmuró. «Estos colores
Son muy tú. Y por primera vez entendí, no estaban de visita, estaban planeando. Y eso empezó mucho antes de que marcara al 911. Tadeo no desapareció de golpe. Se fue desvaneciendo poco a poco. Al principio eran cosas pequeñas llamadas que llegaban más tarde, visitas que terminaban más rápido. Luego fue su forma de hablar cortante, como si cada plática conmigo tuviera un cronómetro corriendo de fondo. Antes me abrazaba con los dos brazos. Ahora era un abrazo de un solo brazo y una mirada al celular. Después de que se casó con Florencia, ni las excusas parecían tener esfuerzo. «Estamos muy ocupados», decía, como si yo no hubiera trabajado 3 turnos alguna vez. Y aún así, le preparaba su lonche cada mañana. Les presté mi cabaña en Puerto Vallarta para su luna de miel. Me dio gusto ofrecérsela. Hasta dejé una botella de tequila en el refri con 2 copas de cristal que no había usado en años. Me imaginé que brindarían al atardecer empezando algo bonito. Pero cuando regresé a checar la cabaña, encontré manchas de vino en el sillón arena en las sábanas y un espejo roto en el baño. Las copas habían desaparecido. No lo mencionaron. Ni un gracias, ni una disculpa. Solo silencio. Intenté que no me cambiara. Me dije que la gente olvida cosas cuando está enamorada. Pero olvidarme a mí, olvidar a quien lo crió. No pensé que fuera algo que Tadeo haría jamás. Un año horneé su pastel favorito de chocolate para su cumpleaños. Cuando no llegó, lo llamé para saber si estaba bien. Florencia contestó. «Ay, estamos festejando con mi familia este año», dijo como si nada. «Siempre hacen algo en grande». Le pregunté a Tadeo después, tratando de no sonar herida. Solo se encogió de hombros. «Florencia tiene sus tradiciones familiares», dijo. «No es gran cosa». Así que dejé de hacer el pastel, dejé de arreglar el cuarto de visitas, dejé de esperar que sonara el teléfono. La Navidad siguiente, mandaron una tarjeta de regalo en un sobre sin nota. La dirección del remitente ni siquiera era la suya, era de un centro de distribución. Florencia llamó una vez esa primavera para preguntar si todavía tenía los muebles del patio que guardaba en el trastero. Sin saludar, sin preguntar cómo estaba, solo, ¿todavía los tienes? Nos vendrían bien para nuestro nuevo depa. Dije que no, y esa fue la última vez que escuché su voz, hasta que apareció en mi cocina. Llegaron un día por la tarde con flores y un paquete de pan dulce de la panadería fina de San Juan del Río. Florencia me dio un beso en la mejilla y me llamó mamá. Tadeo me abrazó como cuando tenía 10 años y le daban miedo las tormentas. Fue tan fuera de lugar, tan ensayado, que sentí un escalofrío. Florencia recorrió la casa como si la viera por primera vez. «Esta cocina tiene una luz increíble», dijo pasando los dedos por la barra que yo misma pulí. «Unas encimeras de granito quedarían perfectas aquí». No dije nada, solo la vi redecorar mentalmente. Abrió el refri. «¿Todavía usas esa estufa vieja? ¿No has pensado en cambiarla?» Tadeo estaba en la puerta, con las manos en los bolsillos, sonriendo como si ya hubiera tomado una decisión por mí. Preparé café y lo puse en la mesa, viendo cómo Florencia sacaba una libretita de cuero de su bolsa. «Pregunta random», dijo con tono ligero. «¿La escritura de la casa está solo a tu nombre o en un fideicomiso?» Parpadeé. «¿Por qué lo preguntas? Por nada. Solo pensando a largo plazo. Tú sabes, planeación patrimonial y esas cosas». Rió, pero su risa no llegó a sus ojos. Tadeo tomó su café y no dijo nada. Se quedaron 1 hora haciendo preguntas superficiales y elogiando todo lo que antes ignoraba. «De verdad has hecho mucho con este lugar», dijo Florencia, tocando las cortinas que una vez llamó pasadas de moda. «Es acogedor pero elegante. No mucha gente de tu edad logra eso». Cuando se fueron, me senté en la mesa de la cocina y miré el pan dulce intacto. La casa estaba en silencio otra vez, pero no era un silencio tranquilo.
Se sentía vigilada. Esa noche recibí un correo extraño, una alerta de la oficina del registro público. Alguien había intentado entrar al portal con mi nombre. La dirección IP no me sonaba. Sentí un nudo en el estómago. No los llamé, no confronté a nadie. Solo manejé al pueblo a la mañana siguiente y compré cámaras. 3 para ser exacta. Una para la puerta principal, otra para la trasera y una en el pasillo justo afuera de mi recámara, porque algo me decía que no habían terminado. Hace 5 años me senté frente a un abogado en una oficina angosta que olía a polvo y cuero. Fui por algo sencillo, una revisión de mi testamento después de vender un terreno cerca de la costa de Nayarit. Pero mientras enlistaba nombres, saldos y contingencias, me detuve. Quiero agregar una cláusula, dije, una que desherede a cualquiera que intente manipularme o mentirme sobre esta casa, sobre cualquier cosa. El licenciado Ramírez se recargó en su silla juntando los dedos. No es raro, dijo, pero solo funciona si documentas todo. Necesitas pruebas, fechas, registros. Si llega a tribunales, no puede ser solo tu palabra. Guardaré registros, le dije, aunque nadie los vea nunca. Asintió y escribió algo en su computadora, las teclas sonando como un metrónomo. Esa cláusula quedó en el testamento ese mismo día. Un párrafo con bordes afilados. Cualquier beneficiario que intente obtener bienes por coerción, fraude o influencia indebida, perderá toda su parte. Era claro. Era legal. Era mío. Desde entonces he guardado cuadernos, fotos, fechas, conversaciones anotadas al momento de terminar. No porque quisiera atrapar a alguien, sino porque sabía cómo se sentía que me dijeran que imaginaba cosas, que me dijeran que era paranoia. Nunca pensé que necesitaría la cláusula. Tontamente, esperaba que Tadeo y Florencia maduraran hacia la bondad, que el tiempo suavizara el muro invisible que se había levantado entre nosotros. Pero ahora, al ver las grabaciones de la cámara del pasillo, Florencia, asomándose a mi estudio, la luz de su celular iluminando los estantes, supe exactamente por qué la escribí. Pensaron que no pelearía. Pensaron que sería demasiado educada, demasiado vieja, demasiado agradecida por migajas de su atención como para cuestionar su interés repentino en metros cuadrados escrituras y mejoras a la cocina. Así que los dejé mirar. Dejé que contaran los cuartos, que abrieran los cajones, que midieran las paredes, porque cada movimiento que hacían ahora sería evidencia, y yo ya había empezado el archivo. Se suponía que serían 3 días de paz. Me había inscrito en un retiro en la costa de Puerto Escondido, meses atrás, clases de acuarela, caminatas cerca de los acantilados y un cuarto tranquilo con aire del mar, sin Florencia, sin Tadeo, sin tensiones, solo calma. La segunda noche, mientras enjuagaba mis pinceles, mi celular vibró. Señora Mendoza, vecina. Pensé que estabas fuera del pueblo. Vi a alguien descargando cajas en tu casa esta mañana. ¿Todo bien? Se me cayó el alma a los pies. Me sequé las manos y abrí la app de seguridad. Las cámaras cargaron lento el wifi del hotel. Siempre prometía más de lo que daba. Cuando por fin apareció la imagen, vi el coche de Tadeo en la entrada. Cajuela abierta. Cajas de cartón apiladas en el camino. Luego se encendió la cámara trasera. Tadeo estaba en la puerta de atrás manipulando algo fuera del encuadre. Un momento después, la cerradura cedió. Ni siquiera se inmutó. Florencia lo siguió cargando una bolsa de lona y un costal marcado. Oficina. Estaba riendo. Se estaban mudando. Me senté con fuerza en la orilla de la cama, el café temblando en mi mano. La colcha blanca del motel lo absorbió, pero no lo noté. No dudaron. Florencia fue directo a mi recámara Tadeo, a la cocina. Otra caja entró por la puerta. Luego una maleta, luego 2 más. Como si siempre hubiera sido suya.
Silencié el audio, no soportaba escuchar sus voces no en mi casa. Miré durante 20 minutos entumida mientras reorganizaban muebles, abrían cajones, caminaban descalzos sobre mis tapetes. Ni una sola vez miraron alrededor como si fueran invitados. Actuaban como si estuvieran en su hogar. Debí haber llamado a la policía en ese momento. En cambio, guardé los clips en la nube y abrí una carpeta nueva. Entrada forzada. 1403. Luego me quedé ahí un buen rato con las manos apretadas alrededor de la taza vacía. Cuando la pantalla mostró que ponían un jarrón en mi repisa, por fin me levanté y empaqué mi maleta un día antes. El columpio del porche fue lo primero que noté. Solía tener un cojín desteñido que cosí con camisas de franela viejas. Ahora estaba vestido con los cojines blancos y rígidos, de Florencia, de esos con líneas doradas geométricas que parecen decoración de hotel. Desentonaban con la madera gastada y la pintura que retocaba cada primavera. Entré. El olor estaba mal. Mi casa solía oler a lavanda y libros, a veces a café. Ahora olía a velas de vainilla y ese spray floral sintético que Florencia traía en su coche. La sala estaba reorganizada, mi sillón arrinconado, una manta negra elegante sobre el sofá, un difusor donde antes estaba mi lámpara vieja. Las fotos familiares, mis fotos, habían desaparecido. En su lugar, una frase enmarcada: la familia no es de sangre, es quien se queda. Caminé por el pasillo hasta mi recámara. La puerta del closet estaba entreabierta. Adentro colgaban los trajes de Tadeo, planchados, ordenados por color, ocupando el espacio donde estaban mis abrigos de invierno. Mi buró estaba vacío. En su lugar, una bufanda de seda de Florencia y una pila de revistas de bienestar. No hablé. Ni en la recámara, ni en la cocina, ni siquiera cuando abrí la puerta de mi estudio y encontré un colchón individual contra la pared. Mis archivos apilados en una caja de plástico, mi impresora desenchufada, mi escritorio empujado a una esquina. Florencia pasó por ahí justo entonces con una canasta de ropa. Estábamos pensando que este cuarto tiene mejor luz para un cuarto de bebé, algún día dijo con su tono despreocupado de siempre. Pero por ahora es perfecto para visitas. O para nosotros. Tadeo apareció detrás de ella, sonriendo como niño orgulloso de un dibujo. Solo estamos recuperando un poco de espacio, ma. Recuperando. Esa fue la palabra que usaron. No robando, no invadiendo. Recuperando. Asentí lentamente sin decir nada y pasé junto a ellos. En mi estudio abrí el cajón con llave del archivero 1 que no habían encontrado y saqué la tarjeta del licenciado Ramírez. Llamé antes de la cena. Necesito los papeles que platicamos, dije. La orden de emergencia, la cláusula, todo. No preguntó por qué. Y para la mañana siguiente el mensajero me trajo todo lo que necesitaba. No esperé el momento perfecto. No lo había. Estaban en la sala Florencia, acurrucada en mi sofá, como si fuera suyo Tadeo, hojeando mi correo, el que ni siquiera había tocado. Mi correo, dirigido a mí. Me paré en la puerta y dije: «Tienen 10 minutos para salir». Florencia levantó la vista lenta y sonriendo. «Está siendo dramática». Entraron a mi casa mientras no estaba, dije. Movieron sus cosas aquí. Eso no es un malentendido, es un delito. Ella soltó una risa burlona. Somos familia. No llamarías a la policía por tu propio hijo. Tadeo cruzó los brazos. Estás sola, ma. Eso te hace vulnerable. ¿Crees que puedes con una pelea legal por todo esto? No dije en voz baja. No me hace vulnerable. Saqué mi celular. Me hace peligrosa. Y marqué poniendo el altavoz. 911. ¿Cuál es su emergencia? Soy Irene Salazar, dije claro. Hay 2 personas en mi casa que entraron sin permiso. Tengo pruebas de una entrada forzada y quiero que lo saquen. Florencia se puso de pie. Estás blufeando. No respondí. Tadeo palideció.
El operador pidió mi dirección y se la di. Tranquila, precisa. Para cuando la policía tocó, yo estaba afuera, con mi identificación, la escritura de la casa y una memoria USB con cada segundo de la grabación del allanamiento. Un oficial se quedó conmigo, mientras el otro hablaba con Florencia y Tadeo adentro. Escuché voces alzadas. Luego, silencio. Cuando los oficiales salieron al porche, asintieron. Se irán. Han sido advertidos. Querrás cambiar las cerraduras. Tadeo no me miró mientras cargaba la primera caja afuera. Florencia arrastró su maleta por los escalones, murmurando entre dientes, sin disculpas, sin vergüenza, solo un orgullo herido por las consecuencias. Cuando llegaron a la banqueta, Florencia volteó. ¿Crees que esto se acabó? Levanté la escritura un poco más. Para ti sí. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, giré el cerrojo yo misma. Luego abrí mi laptop y le mandé todo al licenciado Ramírez. Los cargos no fueron graves. Allanamiento menor daños a la propiedad. Pero fueron suficientes para que el nombre de Florencia quedara marcado en sus círculos profesionales, suficientes para que la gente murmurara. Su despacho suspendió su licencia en una semana, en espera de investigación, decía el comunicado. Tadeo se quedó callado, sin llamadas, sin correos, sin tocar la puerta. Su silencio era casi más fuerte que las sirenas. Me enfoqué en cosas pequeñas. Reorganicé el estudio. Pinté las marcas en las paredes. Horneé por primera vez en meses. La casa volvía a sentirse mía, pero no intacta. Ahora había sombras en las esquinas de esas que no ves hasta que te sientas en silencio el tiempo suficiente. 2 semanas después de la audiencia llegó una carta. No era de Tadeo. La letra de Florencia era inconfundible, redonda, pulcra, demasiado controlada. El sobre era color crema grueso, como si aún quisiera impresionar incluso al suplicar. Casi no lo abrí. Adentro 3 páginas. Disculpas. Justificaciones. Nunca quisimos que llegara tan lejos. Estábamos desesperados. Pensé que no te importaba la casa como a nosotros. Las palabras daban vueltas cada una, intentando borrar el eco de su voz, diciendo que yo no tenía familia. Terminaba con una súplica. Por favor, considera perdonarme. Tadeo no lo dirá, pero también lo siente. No sabíamos cuánto nos habíamos pasado hasta que fue demasiado tarde. Doblé la carta una vez 2 y la guardé en el cajón junto a las otras, las que había guardado documentado silenciado. Luego escribí mi respuesta. 3 palabras. Lo recuerdo todo. Sin firma, sin dirección de remitente. La sellé y la envié a la mañana siguiente, viendo el sobre desaparecer en el buzón con la misma calma que usé al marcar al 911. Algunas cosas no merecen más que eso. Ni furia, ni explicaciones. Solo un recordatorio que no había olvidado, que no estaba confundida, que el silencio cuando se elige puede ser la respuesta más fuerte de todas. Esa tarde caminé por el jardín, el que Florencia una vez llamó desordenado, y podé las bugambilias que mi abuela plantó hace años. Luego volví a llamar al licenciado Ramírez. Era hora de actualizar la cláusula. El cerrajero llegó temprano, callado, eficiente, sin preguntas. Para el mediodía, todas las cerraduras eran nuevas. Puerta principal, puerta trasera, estudio, cochera. Vi las llaves viejas caer en una lata y sentí que algo se soltaba dentro de mí. No era miedo, ni siquiera enojo, solo alivio. Esa tarde replanté el parterre que Florencia pisoteó al arrastrar sus maletas por el patio como si fuera suyo. La lavanda estaba rota en los tallos, las cempasúchiles aplastadas bajo sus botas. Desenterré lo que pude salvar, limpié el resto y planté nuevas raíces en la tierra. Se sentía bien usar las manos para algo suave. El licenciado Ramírez llamó para confirmar que la orden de restricción estaba lista. Ahora estás protegida, dijo.
pero ya lo estaba. No por los papeles, porque por fin dejé de explicarme a gente que solo escuchaba cuando les convenía. Preparé café a la mañana siguiente, fuerte negro, y me senté en el columpio del porche, el de mi cojín cosido con franela, no los cojines curados de Florencia. Mi cuaderno de dibujo estaba en mi regazo, la hoja aún en blanco. El amanecer llegaba justo más allá de la baranda cálido y lento. Por primera vez no sentí la necesidad de probarle nada a nadie, ni a Tadeo, ni a Florencia, ni siquiera a la mujer que solía ser la que esperaba que recordaran que existía. No estaba sola, solo estaba, y era suficiente. El silencio ya no dolía como antes. Respiraba. Dibujé el jardín como estaba ahora crudo, disparejo vivo. Unas malas hierbas tercas. Un capullo de bugambilia abriendo antes de tiempo. Nada perfecto. Todo ganado. No habría más visitas sorpresa, ni preguntas sobre escrituras muebles o de quién era el nombre en el buzón. Esta casa no necesitaba probar que era mía. Pero la protegería de todos modos, porque una puerta cerrada no solo mantiene a la gente fuera, mantiene la paz dentro. Y la mía había tomado toda una vida en crecer. Así que cuando llegó la siguiente carta, con matasellos de otro estado, escrita con una letra que no veía en años, no dudé. La abrí y leí la primera línea. Y entonces supe esto no había terminado.